buenos días para todos, mi nombre es Fernanda Cruz Morales. El día de hoy vengo a presentarles esta propuesta denominada Proyecto para la Restitución de Tierra Sostenible y Justa en el Caquetá. Antes de comenzar como tal, me gustaría añadir que a lo largo de cada una de las diapositivas presentes aquí, en los fondos podrán encontrar algunos paisajes propios del departamento del Caquetá que lamentablemente se han visto opacados por los hechos de violencia que se han presentado en el departamento. Antes de continuar, me gustaría compartir con ustedes esta frase del filósofo inglés Jeremy Bentham, la cual dice que la mayor felicidad del mayor número es el fundamento de la moral y la legislación, lo que se refiere a que básicamente el objetivo que tiene las leyes y que la sociedad misma debería tener es básicamente el beneficio de la mayor parte de la población y no solo el privilegio de algún pequeño grupo perteneciente a la élite o privilegiado. Para comenzar, básicamente la población que se va a ver directamente implicada en este proyecto es toda la población del departamento del Caquetá, que actualmente se cuentan como más de 400.000 personas, ubicándonos principalmente en tres municipios que son la ciudad de Florencia, la capital del departamento, Morelia, Belén de los Andaquíes y Cabaña de San Vicente del Caguán, que son algunos de los municipios que han sido focos de violencia, es decir, que son los municipios donde más actos de violencia entre las guerrillas y el Estado se han presentado. Como caracterización geográfica general del departamento, encontramos que es el tercer departamento más grande de Colombia y que además limita con los departamentos del Huila, Meta, Guaviare, Amazonas, Putumayo y Cauca. Ahora bien, pues básicamente la propuesta nace de la siguiente tesis, y es que el proceso de restitución de tierras que fue planteado durante el Acuerdo de Paz de 2016 hasta el momento ha presentado ciertas irregularidades y deficiencias que no han permitido que se cumpla a cabalidad. Para entrar de lleno con esto es necesario conocer dos conceptos que son clave. El primero es la restitución de tierras, entendiéndose este como una solución que fue dada durante el Acuerdo de Paz para ser planteado en un contexto posguerra para poder reparar a todas aquellas personas que fueron víctimas del desplazamiento forzoso. Aquí también comprendiendo que las tierras que quedaron abandonadas pudieron haber sido usadas como plantaciones de cultivos ilícitos tales como amapolas o coca, o también quedaron como terrenos baldíos. Aquí, como dato curioso, cabe decir que actualmente no se conocen las cifras exactas de cultivos ilícitos que hay en el departamento, puesto que los registros que tiene el gobierno de Colombia y la Oficina de Narcóticos en Estados Unidos, que también ha ayudado a hacer esta investigación, digamos que son datos que no concuerdan del todo, por tal razón no se puede dar un dato exacto. También el conflicto armado, que básicamente es una guerra interna que ha vivido el Estado colombiano con los grupos insurgentes, en este caso especialmente con la guerrilla de las FARC-EP, durante más de 50 años, eso quiere decir más o menos desde el año de 1960. Ahora bien, estas irregularidades o deficiencias de las que hablaba se ven enmarcadas, digamos que en cuatro aspectos. El primero es en los juzgados, que básicamente fueron algunos entes gubernamentales que se plantearon durante el proceso de restitución de tierra en los diálogos de paz, que iban a ser los encargados de hacer precisamente todo este proceso de restituir las tierras y devolverlas a las víctimas. Sin embargo, este ha presentado ciertos problemas porque primero, hasta el momento solo ha resuelto alrededor de 304 casos. También porque dependía enteramente del Tribunal Superior de Bogotá, porque era el único que contaba con una sala específica para llevar a cabo este tipo de trámites. También por el hecho de que fue trasladado a Neiva sin ninguna explicación para las víctimas, lo que causó cierta inconformidad, no solo por el hecho de que no tenían los recursos necesarios para hacer el transporte desde Caquetá hasta la ciudad, sino también porque nunca se les dio una explicación y todo quedó parado sin dar continuidad a los procesos que se llevaban. También otro problema que tienen los juzgados es que en el departamento del Caquetá, que tiene una población de 400.000 habitantes e incluso más, y que 214.000 de estos son desplazados, tan solo se encuentra uno para resolver todos los casos que se tienen. Otro de los problemas es que básicamente los juzgados en general no han querido cooperar con otras instituciones que tienen algunos procesos o proyectos para ayudar a reivindicar los derechos de las víctimas, lo que en caso tal de haberse hecho habría facilitado mucho más las cosas.
El otro problema se encuentra en que básicamente el gobierno saliente de Iván Duque y la población que no ha sido víctima del desplazamiento forzoso ha sido indiferente con la situación de las víctimas, lo que ha hecho que la violencia que en un principio se les prometió disminuir, por el contrario, vaya en aumento y los derechos humanos que les fueron violados lo sigan siendo y no sean reivindicados como en ningún momento se les dijo. Algunos de estos derechos humanos que siguen siendo violados son, en un primer momento, el derecho a la honra y dignidad, lo que quiere decir que ninguna persona puede ser sometida a algún trato degradante, ni ésta ni sus familiares. El derecho a la vida, comprendiendo pues que hasta el momento los resultados de la guerra han sido más de 210.000 muertos y más de 800.000 desaparecidos. También teniendo en cuenta pues que hasta el momento se cuentan como más de 5 millones de víctimas. El derecho a un ambiente sano, que es el derecho a poder convivir en un lugar sin guerra, que permita el crecimiento propicio de la comunidad, y el derecho a la circulación y residencia, teniendo en cuenta que el principal problema que presenta, todo esto es el desplazamiento forzoso. Por último, se cuenta la Ley de Víctimas, también conocida como la Ley 1448, de 1911, que establece que son víctimas todas aquellas personas que sufrieron algún acto de violencia o de terror por parte de las guerrillas a partir del 1 de enero de 1985. Sin embargo, aquí hay un problema porque, primero, aunque su continuidad, que en un principio iba hasta 2021, ya se alargó hasta el 2031, todavía no reconoce que también son víctimas o que el Estado mismo es victimario. ¿Qué quiere decir? Que aunque el Estado reconozca que algunas personas sí son víctimas por los hechos que tuvieron que vivir, este no reconoce que también tuvo responsabilidad en algunos hechos de violencia que fueron perpetuados contra la población, lo que hace que puede que algunas víctimas no se reconozcan como tales y que además, pues, digamos que la reparación, que es lo que busca esta ley, y la verdad que se les busca dar, quede a medias. Todo esto se busca solucionar mediante la siguiente propuesta, que tiene como eje fundamental, primero, ser un plan piloto que con el tiempo busca expandirse al resto de departamentos que han sido afectados por los problemas que busca solucionar la restitución de tierras. Segundo, fomentar la equidad entre todas aquellas personas que han sido víctimas y las que no. Y por último, buscar que no se repita la barbarie que ya fue cometida. Todo esto busca ser planteado mediante un cronograma de 15 años, siendo así que el primero al tercer año es un estudio de la población y el territorio. ¿Esto qué quiere decir? Una caracterización general de la economía, los cultivos que allí se tienen, la cultura, la población y de la naturaleza que allí subsiste. Aquí también durante estos 3 primeros años comenzará la erradicación de cultivos ilícitos por medio de métodos amigables con el medio ambiente, lo que quiere decir que no se puede hacer uso de métodos como el glifosato. En los años posteriores, del cuarto al octavo año, se busca un reconocimiento legal, judicial e histórico de las víctimas, evitando pues que alguna persona que no sea víctima se haga pasar como tal. Posterior a esto se comienzan capacitaciones agrícolas en las que se les enseñarán tácticas y métodos para que puedan hacer el mejor aprovechamiento de las tierras. Todo esto aquí contando con el apoyo de la Unión Europea, no solo por el hecho de que es una propuesta que fue dada para el contexto del euromodelo, sino también porque la Unión Europea fue uno de los entes internacionales que más al pendiente estuvo del desarrollo de los diálogos de paz y que además que tiene como uno de sus principales objetivos la justicia social. Luego del noveno al 15º año, que son los últimos años, pues comienza el proceso de restitución de tierras mediante los juzgados que para el momento tendrán que haber sido ampliados de 1 a 6 en el departamento del Caquetá y además pues digamos que se establezcan totalmente en el departamento y no dependan de otras ciudades. Para el último año lo que se busca es que haya una evaluación de cómo va el proceso y si verdaderamente requiere su continuidad, si tienen los métodos propicios para hacerlo mediante la Unión Europea y el gobierno colombiano. Como otros datos, la propuesta cuenta con un subsidio mensual que se les dará a las personas de 750.000 durante los primeros 3 años para suplir los gastos que necesiten. Durante la primera plantación, el gobierno les proporciona las semillas a todas las víctimas
y además se hará un software de enseñanza para que no solo las personas que son víctimas en el Caquetá se enteren, sino para que también la población del resto del país y de la Unión Europea se enteren de cómo va el proceso. Todo esto con ayuda del COPOLAT, que es un proyecto que fue creado por la Unión Europea en ayuda de la Unión de América Latina para mejorar las políticas antidrogas que tienen los países. Adicional a esto, todas las transferencias y transacciones que se hagan a lo largo de este proyecto serán vigiladas por el Banco de Desarrollo Latino, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Procuraduría General de la Nación. También el subsidio mensual se entregará mediante las oficinas de Supergiros. Finalmente, las conclusiones a las que se quiere llegar con esto es primero que haya una reestructuración eficiente de los métodos que se venían usando en el proceso de restitución de tierra, y además que se le dé un nuevo enfoque como lo es el de evitar que el medio ambiente se vea afectado, y también que además se usen herramientas digitales para que ésta pueda llegar a una población mucho más amplia. Gracias.